Bien, entonces hoy día lo que vamos a hacer es ver regla de la cadena. ¿Ya? ¿Qué es la regla de la cadena? Bueno, se utiliza, ¿ya? La regla de la cadena se utiliza para determinar derivadas de funciones compuestas. ¿Ya? La regla de la cadena se utiliza principalmente para obtener derivadas de funciones compuestas. Entonces, ¿cuál es el teorema? Dice, bueno, si yo tengo una función h definida como f o g de x, que es lo mismo que decir f y dentro de fg, ¿ya? Ahí tienen una función compuesta, o sea, una función dentro de otra función. Entonces, la derivada de esa función está dada como la derivada de la función de afuera multiplicado por la derivada de la función que se encuentra dentro, ¿ya? Esa es la famosa regla de la cadena. ¿Ok? Es súper importante, ¿ya? Es súper importante que ustedes tengan claro que la regla de la cadena la vamos a aplicar en todas las cosas que hemos visto. O sea, podemos calcular rectas tangentes usando cadena, rectas normales usando cadena, podríamos utilizar derivadas de orden superior también viendo regla de la cadena. En fin, en distintos contextos nosotros vamos a ver este concepto de la regla de la cadena. También es importante entender que también existen dentro de eh, de la regla de la cadena, son válidas todas las reglas de derivación que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Vale decir producto, cociente, constante por función, la derivada de una suma, diferencia, o sea, todo lo que ya hemos visto se agrega a este nuevo teorema que es el de regla de la cadena, ¿ya? Pero vamos a partir con aplicación directa y más sencillo para que no se vayan a confundir. Entonces, vamos a ver ejemplos para que ustedes vean cómo se aplica la regla de la cadena. Obtener la derivada de f de x, por ejemplo, x cuadrado más 4x elevado a 5. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, tenemos una función que es un polinomio y afuera, ¿cierto? Ese polinomio está dentro de otra función que es la función potencia. O sea, la expresión elevada a la quinta. Otro ejemplo, raíz cuadrada de seno de x cuadrado más 4. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí también tenemos una función compuesta. Hay una raíz cuadrada, hay un seno y dentro de la función seno hay un polinomio. ¿Ya? Otro ejemplo donde podríamos aplicar la regla de la cadena. E elevado a x cuadrado más 2x. También tenemos regla de la cadena. La función externa es la exponencial y la función que se encuentra en el interior, podríamos decir, es ese polinomio. Otro ejemplo, obviamente vamos a calcularlo. Primero estoy mostrando los ejercicios en donde podemos aplicar la regla de la cadena. Podría ser logaritmo de 1 más e elevado a menos 2x. Ahí también tenemos regla de la cadena. Un logaritmo, dentro del logaritmo hay una expresión con exponencial y en la misma exponencial también hay un exponente compuesto. ¿Ya? Entonces, esos son el tipo de funciones en donde uno aplica la regla de la cadena. ¿Ok? Ya, entonces, vamos a aplicar el teorema
para ver efectivamente cómo derivar estas funciones compuestas utilizando la regla anterior. ¿Ya? Entonces, solución. Vamos, la parte A. La primera. La función era x cuadrado más 4x elevado a 5. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Dice, derive de afuera hacia adentro. Primero, derivamos la función que está afuera y luego le multiplicamos la derivada de lo que tiene adentro. Eso dice la regla de la cadena. Entonces, vamos a ver. La función que está afuera es la potencia. La función que está adentro es, en este caso, el polinomio. Entonces, ¿cómo te queda? Lo vamos a hacer lentamente. F'. Derivamos la potencia. La potencia, ¿cómo era? Bajábamos el exponente y al exponente le restábamos 1. Entonces te queda 5x cuadrado más 4x elevado a 5 menos 1. Ahí derivé la potencia. Y le multiplicamos la derivada de lo que tiene adentro. Que si ustedes se fijan, yo le puse una comita como para indicar que efectivamente vamos a derivar. Entonces, f' te queda 5x cuadrado más 4x elevado a 4 por la derivada de x cuadrado, 2x, y la derivada de 4x, 4. Y ahí tendríamos entonces el primer ejercicio. ¿Se entendió cómo derivar? De afuera hacia adentro. Vamos a practicar harto, así que no se preocupen. Pero se entendió cómo derivar, ¿verdad? Ya, perfecto. Vamos a hacer el ejercicio B. Ya, el ejercicio B. G de x, raíz de seno de x cuadrado más 4. Antes de derivar, quiero recordarles que la raíz cuadrada la podemos escribir como una potencia de exponente fraccionario. Entonces esto se puede escribir así. Seno de x cuadrado más 4, todo eso elevado a un medio. Ahora recién voy a derivar. Entonces aquí yo detecto. La función de más afuera es la potencia, después le sigue la función seno y por último le sigue el polinomio. O sea, aquí tenemos tres funciones componiéndose. Entonces, de afuera hacia adentro. G'. Derivamos primero la potencia. Bajamos el exponente y al exponente le restamos 1 y le multiplicamos la derivada de lo que tiene adentro el exponente. Lo vamos a poner así como comita. Listo. Sigamos desarrollando. Tenemos un medio seno x cuadrado más 4 elevado a un medio menos 1, eso es menos un medio, por. Ahora nos preocupamos de derivar esta expresión que está aquí. Y ahí ya tenemos otra composición. Primero derivamos el seno y luego derivamos lo de adentro. Entonces primero vamos con este. La derivada de seno por tabla de derivadas es coseno de lo que tengo adentro multiplicado por la derivada de lo que tiene adentro. La idea es parar de derivar cuando ya se me acaban las funciones. ¿Ok? Entonces, seguimos avanzando. G'. Un medio seno x cuadrado más 4 menos un medio por coseno de x cuadrado más 4 por, ahora derivamos aquí. La derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de 4,
0, por ser constante. Entonces ahora simplificamos. Ordenamos y simplificamos los términos que podemos simplificar. Y te queda como, te queda g' seno x cuadrado más 4 elevado a menos un medio por coseno de x cuadrado más 4 por x. Ya normalmente uno la x la pone adelante, pero ahí ya tenemos derivada la expresión. ¿Se entendió? Entonces recuerde el tema, es de afuera hacia adentro. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio. La C. H de x igual a e elevado a x cuadrado más 2x. Recuerde tener a mano su tabla de derivada. H'. Primero derivamos la función exponencial. La derivada de la función exponencial es la misma exponencial, entonces te queda e elevado a x cuadrado más 2x, multiplicado por la derivada de lo que tiene arriba. Ya derivamos la e, ahora nos preocupamos de la derivada de eso. Seguimos en la siguiente línea, nos queda e x cuadrado más 2x por la derivada de x cuadrado, ahora aplicamos las reglas que conocemos, 2x, y la derivada de 2x es 2. Por lo tanto, h' te queda en 2x más 2 por e elevado a x cuadrado más 2x. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? A mano, chiquillos, la tabla de derivadas, porque la vamos a usar todo el rato. ¿Ya? Vamos con otro. El siguiente ejercicio. M de x es igual al logaritmo natural de 1 más e elevado a menos 2x. Entonces, ¿qué funciones hay aquí? Primero está el logaritmo y luego está todo lo que tiene adentro. Entonces, m', la derivada del logaritmo, 1 partido por lo que tiene adentro, multiplicado por la derivada de lo que tiene adentro. Ahora me preocupo de eso. Entonces, ¿qué te queda? 1 partido en 1 más e elevado a menos 2x por la derivada de 1 por ser constante, 0, más. Ahora nos preocupamos de la derivada del exponencial. La derivada de la exponencial es la misma exponencial, sin embargo, le multiplicamos la derivada de lo que tiene arriba, por regla de la cadena. Entonces vamos viendo cómo queda. M', 1 partido en 1 más e elevado a menos 2x por e a la menos 2x por la derivada de menos 2x, que es menos 2. En consecuencia, esto te va quedando así. Menos 2e elevado a menos 2x y en el denominador 1 más e elevado a menos 2x. ¿Se va entendiendo?
Entonces, en consecuencia, como para ir un poco redondeando las ideas principales asociadas a esto, si yo quiero obtener derivadas usando regla de la cadena, voy derivando de afuera hacia adentro hasta que se me agoten las funciones. ¿Ya? Esa es como la idea. Vamos a ver más ejercicios. ¿Les parece si yo les doy dos ejercicios y les doy unos 5 minutos para que ustedes los hagan y después los vamos revisando? ¿Ya? Ok, entonces, algunos ejercicios. Voy a tomar los ejercicios de la misma guía que ya les subí. Obtener la derivada de la primera función, f de x igual a raíz cuadrada de 5x a la cuarta menos 7x. Y otro ejercicio es f igual a e elevado a x cuadrado por seno de x. ¿Ya? Les voy a dar 7:37, a las 7:45 revisamos, ¿les parece? Bien, vamos a ver cómo procedemos aquí. Tenemos lo siguiente. El ejercicio A. La función la puedo escribir como 5x a la cuarta menos 7x elevado a un medio. Por lo tanto, tenemos la derivada usando regla de la cadena, ¿cierto? Primero tenemos la función potencia y luego tenemos lo que está dentro. Entonces, la derivada sería, bajamos el exponente, al exponente le restamos 1 y le multiplicamos la derivada de lo que está dentro. En consecuencia, quedaría así. Un medio, 5x a la cuarta menos 7x elevado a menos un medio, por, derivamos 5x cuarta, bajamos el exponente y le restamos 1, lo multiplicamos por 5. 5 por 4, 4x cubo serían 20x cubo y menos 7. Y ahí estaría entonces esa derivada. Vamos a ver el otro. B. F es e elevado a x cuadrado seno de x. F', la derivada de la exponencial es la misma exponencial multiplicado por la derivada de lo que está arriba. ¿Ya? Pero la derivada de lo que está arriba es un producto, entonces usamos la derivada de un producto. Entonces te queda así. E x cuadrado seno de x multiplicado por la derivada de eso, que es un producto. Entonces usamos el teorema de la derivada de un producto. Te queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y ahí aplicamos las reglas de derivación según tabla. Te va quedando e x cuadrado seno x por la derivada de x cuadrado 2x seno x más x cuadrado por la derivada de seno coseno. Y ahí estaría entonces. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya.
Súper bien. Entonces, vamos con más ejercicios. ¿Ya? Un ejercicio que tenga relación con un poco más de aplicación respecto de las cosas que uno ve. ¿Ya? Entonces, quiero que pongan atención aquí. Ejercicio. Dice, si y es igual a e elevado a menos x cuadrado, verificar que, hay que verificar esto, y prima más 2xy es igual a cero. Ya, en el fondo lo que tenemos que hacer es derivar y reemplazar y verificar que esa igualdad que se está presentando se cumple. ¿Ya? Entonces, mucha atención. Solución. Yo tengo que y es igual a e elevado a menos x cuadrado. Entonces, su derivada, se pide la derivada en la igualdad, entonces vamos a derivar. Te queda la derivada de la e, la misma e, multiplicado por la derivada del exponente. Eso por regla de la cadena. Entonces, ¿cómo te queda? E a la menos x cuadrado por la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. En consecuencia, y' es menos 2x por e elevado a menos x cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Este resultado lo reemplazo arriba. Reemplazando, miren cómo queda. Tenemos y' más 2xy es igual. Y' es lo que acabamos de obtener, más 2x por y, que es la función original, y mira lo que queda. Menos 2x por e a la menos x cuadrado, más 2x por e elevado a menos x cuadrado. Eso se puede cancelar, el resultado da 0. En consecuencia, efectivamente se cumple que y' más 2x por y da como resultado 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto. Ok, vamos a avanzar un poco más, ¿ya? Otro ejercicio que les voy a dar y después voy a hacer lo mismo. Les voy a entregar dos ejercicios para que ustedes los hagan y vamos así avanzando en cada concepto y vamos ejercitando y vamos revisando cada cosa que se nos vaya presentando. Entonces, otro ejercicio, muy parecido al que recién hicimos, ¿ya? Pero dice lo siguiente. Determine a tal que se cumpla la siguiente igualdad. Y segunda, menos 4a cuadrado x cuadrado más 2a por y sea igual a cero. Aquí se me olvidó algo, ¿ah? Determinar a tal que la función siguiente, e elevado a ax cuadrado, sea solución de, ahí sí, había escrito el enunciado completo. Determinar a en R tal que esa función sea solución de esta ecuación que está acá abajo. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver cómo proceder aquí. Solución. Acuérdense que ya es constante, ¿ah?
Acá te piden la segunda derivada. Y segunda, y con dos comitas, significa que al resultado de la derivada lo tengo que derivar de nuevo. Entonces, mucha atención. Te queda lo siguiente. Igual e elevado a x cuadrado. Y prima. La primera derivada, la derivada del exponencial, la misma exponencial multiplicado por la derivada del exponente. Miren cómo va quedando. E elevado a x cuadrado por el a es constante, queda ahí. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, y prima te queda en 2ax por e elevado a x cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos y prima. 2ax por e elevado a x cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Ya, súper. Ahora, ahora, volvemos a derivar, porque nos piden y segunda. Y segunda. ¿Qué nos queda? Tenemos la derivada de un producto. La primera función es todo eso y la segunda función es todo eso. Entonces, mucha atención, ¿ah? Les queda la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. ¿Ya? Ahí. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. ¿Ok? Entonces ahora nos preocupamos de cada una de las derivadas que tengo aquí. Te queda. Acá tengo la derivada de 2ax. El 2a es constante y la derivada de x es 1. Entonces te queda 2a por e elevado a x cuadrado más 2ax por la derivada de la exponencial, que de nuevo tenemos regla de la cadena. Entonces te queda la derivada de la la misma e, por la derivada de lo de arriba. Te queda 2a por e elevado a x cuadrado más 2ax e a x cuadrado por la derivada de esto es 2ax. ¿Está bien? ¿Ya? Vamos de a poco, vamos lentamente porque normalmente uno si no lo hace si lo hacemos muy rápido nos podemos perder. Entonces, ojo con eso. Acá tenemos factor común e a x cuadrado, factor de 2a más 4a cuadrado x cuadrado, ¿verdad? Si multiplicamos ahí, tenemos ese factor común y aquí al multiplicar 2ax por 2ax te queda 4a cuadrado x cuadrado. Entonces ahora yo reemplazo. Reemplazando, te queda así. Y segunda menos 4a cuadrado x cuadrado
más 2a por i, ¿cuánto es? Te queda ax cuadrado 2a más 4a cuadrado x cuadrado. Ahí reemplacéis segunda y ahora tenemos menos 4a cuadrado x cuadrado más 2a por i era elevado a x cuadrado. Y factorizamos entonces por la función exponencial, que es un factor común. Y mire lo que queda. Te queda 2a más 4a cuadrado x cuadrado menos 4a cuadrado x cuadrado menos 2a. ¿Qué sucedió? Se fue todo. Entonces nos queda elevado a x cuadrado por 0 y el resultado de eso es 0. ¿Eso qué significa? En estricto rigor eso significa que da lo mismo el valor de a, esta igualdad siempre se va a cumplir. Por lo tanto, la igualdad es verdadera para cualquier valor de a en R. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, ejercicio. Entonces, primer ejercicio que quiero que hagan, muy similar a lo que estábamos hablando recién, es lo siguiente. Si y de x es la función seno de 2x, pruebe que se cumple la igualdad y segunda de x más 4i igual a 0. ¿Ya? Ese quiero que hagan ustedes. Y el segundo es este. Si i es igual a elevado a kx cuadrado, determine k para que se cumpla la igualdad siguiente. I' menos 4x por i igual 0. ¿Ya? Aquí les voy a dar un tiempo de 10 minutos. Revisamos a las 8:10, ¿ya? Y después nos vamos a dar un break también para que vayan a descansar y pasamos al siguiente concepto. Bien, entonces, el primero, tenemos i de x seno de 2x. Vamos a derivar. Primera derivada. Te queda la derivada de seno primero, coseno de 2x, por la derivada de lo que tiene adentro. La derivada de 2x es 2. Por lo tanto, te va quedando y' igual a coseno de 2x por 2. Dejamos el 2 como constante adelante. Te queda 2 coseno de 2x. Ahora derivamos de nuevo. Y segunda. El 2 es constante, la constante queda fuera. Y ahora derivamos el coseno. Ahí de nuevo tenemos regla de la cadena. Entonces, la derivada de coseno menos seno de 2x multiplicado por la derivada de lo que tiene adentro. La derivada de 2x es 2, entonces te queda 2 por menos seno de 2x por 2. Multiplicamos, te queda y segunda
igual a menos 4 seno de 2x. Ahí está la segunda derivada. Entonces ahora reemplazamos en la igualdad. Reemplazando, nos queda lo siguiente. Y segunda de x más 4y, ¿cuánto es? Y segunda era menos 4 seno de 2x. Todo eso más 4 veces y. La y es seno de 2x. Si ustedes se fijan, podemos cancelar y el resultado es cero. Por lo tanto, efectivamente, y segunda de x más 4 veces y da cero. Ahí probaron la igualdad. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Vamos con el otro. El otro ejercicio decían que y era e elevado a k x cuadrado, ¿verdad? Te piden determinar k para que se cumpla esa igualdad. Entonces, se pide determinar k para que se cumpla que y' menos 4x por y sea igual a cero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, derivemos. Y es igual a e elevado a k por x cuadrado. K es constante, recuerde. Derivo una vez. Y prima. Te queda la derivada de la e es la misma e multiplicado por la derivada de lo de arriba. Ahora, te queda y prima e kx cuadrado por la k es constante, derivamos x cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x. Por lo tanto, esto te queda así, 2kx por e elevado a kx cuadrado. Entonces ahora ponemos, reemplazando, te queda lo siguiente, y prima menos 4xy igual a 0. Veamos qué queda. Y prima sería 2kx por e elevado a kx cuadrado. Todo eso menos 4x por la función original, que en este caso es e elevado a kx cuadrado. Y eso me tiene que dar 0. Entonces ahora buscamos factor común. El factor común es x por e elevado a kx cuadrado, ¿cierto? Y te queda 2k menos 4. Se busca que eso sea 0. Entonces, para que eso se cumpla, necesariamente tiene que suceder que 2k menos 4 sea 0. De ahí usted despeja, 2k igual 4, es decir que k tiene que ser 2. Y ahí estaría entonces resuelto el ejercicio. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Ya. Ok, son las 8:15. Vamos a dar 15 minutos de break. Vamos a las 8:30, volvemos. ¿Ya? Y ahí vamos a partir con otro tema que se conoce como derivada implícita. ¿Ya? Hemos finalizado la primera parte de la clase, ahora vamos por la segunda. Bien, entonces, lo primero que quiero señalar es que hasta ahora lo que hemos hecho es derivar funciones de tipo explícito.
¿Ya? Entonces, una curva se escribe de forma explícita cuando se expresa de esta forma. O sea, y igual a algo, que depende de X, que depende de T, da exactamente lo mismo la letra, pero lo importante es que la I siempre está despejada. ¿Ya? Cuando la I se encuentra despejada, nosotros decimos que la curva es de tipo explícito. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con que no vamos a poder despejar en forma directa la variable I. En ese caso, cuando la I no se encuentra despejada y es parte de una ecuación, decimos que está dada en forma implícita. Si la variable I no se encuentra despejada, diremos que es parte de una ecuación de tipo implícita. Diremos que ella está definida implícitamente. ¿Ya? O sea, en palabras matemáticas, cuando está escrita en una ecuación de la forma f de x, igual 0, donde y vamos a suponer que depende de la variable x. Ya, ejemplos de curvas implícitas. A ver, ejemplos podrían ser varios. Podría ser x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Podría ser e elevado a xy más y cuadrado igual seno de x, por ejemplo. Si se fijan, la y no está despejada, es parte de una ecuación. Podría ser x cuadrado partido en a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Podría ser también x logaritmo de y igual a y logaritmo de x. ¿Ya? O sea, la y no se encuentra despejada. A eso nos referimos con una curva de tipo implícito. Entonces, el asunto es que no siempre es sencillo despejar y. En algunos casos se puede, en otros no. Pero además de eso, nosotros podemos obtener la derivada sin necesidad de despejar. Es posible obtener la derivada y prima sin necesidad de despejar, sin necesidad de despejar la variable y. Y ese procedimiento es lo que nosotros conocemos como derivada implícita, ¿ya? Sí hay cosas importantes que tener en cuenta. Importante. Para efectos prácticos, supondremos que y es una función de x, también que y es una función de t, en caso de que usemos t, de repente usamos x, de repente usamos t, nos salimos de eso. Y en tal caso, la derivada va a quedar expresada como y'. Tu derivada queda expresada
como y', ¿ya? Queda expresada como y'. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo claro. O sea, cuando yo derive y, la derivada de y no va a ser uno, va a ser y', porque y es una función. Entonces, como yo no sé de qué forma es y, simplemente dejamos expresada su derivada como y'. Y para obtenerla luego se despeja. ¿Ya? Voy a mostrar un ejemplo. Sea x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Obtener y', o de y a de x, que es lo mismo. ¿Ya? Un ejemplo. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Quiero que observe algo. Lo voy a hacer primero así como lo más detallado posible y después vamos a resumir un poco la anotación para no estar escribiendo tanto. Entonces, fíjense en esto. Yo tengo x cuadrado más y, pero y es una función, entonces la vamos a escribir así. Y de x al cuadrado igual a 4. Entonces, entendemos que y es la función que depende de x. Entonces, nosotros derivamos. Derivando, derivamos como aprendimos. O sea, acá tenemos la derivada de x cuadrado, te queda 2x. Acá hay que tener cuidado, porque aquí tengo regla de la cadena. Tengo una función, que es la cuadrada, al cuadrado, ¿cierto? Y adentro de la función tengo otra que es y. Acuérdense que y es función, no es una letra suelta, sino que es una función. Por lo tanto, cuando yo derive todo esto, y cuadrado, va a quedar expresado así, como 2 veces y por la derivada de y. ¿Se fijan? Ahí está la cadena. Derivamos la potencia y le multiplicamos la derivada de lo de adentro. Como lo de adentro no sabemos qué es, queda expresado como y', lo que estábamos diciendo recién. ¿Y eso qué es igual? A la derivada de una constante. Y la derivada de una constante es cero. Entonces, lo que yo les decía era que íbamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de escribir esto en forma resumida. En lugar de poner y de x, simplemente vamos a poner y. Entonces, esto lo vamos a escribir así. 2x más 2y por y' igual 0. ¿Ven? No le ponemos de x como para no evitar, para no poner tanta notación. Entonces, como yo quiero saber la derivada de y, mi objetivo está acá. Esto es lo que yo quiero saber. ¿Y qué hacemos? Despejamos esa letra. Entonces esto te queda así. 2y por y' es igual a menos 2x. Y luego dejamos y' solo. Dividimos por 2y y te queda y' igual menos 2x dividido en 2y. Simplificamos los dos y ahí te queda menos x partido y. En consecuencia, y' acá es menos x partido en y. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, quiero que quede claro. Y es una función, por lo tanto su derivada es y'. ¿Ya? Y ojo con la regla de la cadena, sin duda que va a ser importante. ¿Ya? Entonces vamos a ver otros ejercicios para ir practicando esto. Ejercicios. Determinar las siguientes derivadas en las siguientes ecuaciones implícitas. Primera ecuación, x por y igual a 1. Segunda ecuación, seno
de x por y igual a x. Tercera ecuación. X cubo más y al cubo igual a 6x por y. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer estos ejercicios. ¿Ya? Vamos con el primero. Solución. Te queda x por y igual 1. Recuerda que y es función, entonces ¿usted qué es lo que tiene? Usted lo puede escribir así. X por y de x igual a 1. Derivamos. Entonces acá yo tengo un producto, tengo un x y tengo y de x como función, entonces tengo una multiplicación de funciones, por lo tanto aplico la regla de un producto. Entonces, ¿cómo te queda? Te queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y eso igual a la derivada de 1, que es una constante, entonces queda 0. ¿Qué queda? La derivada de x es 1. Entonces te queda 1 por y más x por y' igual 0. Entonces, ¿qué va quedando? Y más x por y' igual 0. Y ahora simplemente despejo y'. Entonces dejamos el término con y' solo. Te queda x y' igual a menos y. Y dividimos por x. Entonces esto va quedando así. Y' igual a menos y partido x. Ahí está. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Ya. Súper. Vamos con el segundo. El segundo es seno de xy igual a x. Fíjense que acá yo puedo, nuevamente lo voy a escribir así como en forma extensiva para que quede claro que la y es la función. Entonces acá tengo harta cadena. Entonces, derivando, miren lo que queda. La derivada de seno, coseno de x por y de x, multiplicado por la derivada de lo que está dentro, igual a la derivada de x que está al otro lado, que eso es 1. Entonces ahora tenemos que derivar ese paréntesis que tenemos. Nos queda así. Coseno de xy por un producto. La derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero que es x por la derivada del segundo, queda expresado como y'. Y eso igual a 1. Nuestro objetivo es despejar y'. Por lo tanto, vamos a condensar la escritura. Te queda coseno de xy por y más x por y' igual 1. Y ahora este coseno va a multiplicar término a término en el paréntesis y queda y coseno de xy más xy' coseno de xy igual 1. Dejamos el término que tiene y' a un lado y los términos que no tienen y' quedan al otro. Entonces esto va quedando así. Xy' coseno de xy es igual a 1 menos y coseno de xy. Como a mí me interesa despejar y', todo el resto que está multiplicando
Dividimos por eso y nos queda lo siguiente. Te queda y' es igual a 1 menos i coseno de xy y abajo te queda x coseno de xy. Y ahí está entonces la derivada. ¿Se entendió? Un poquito más de álgebra, ¿no? Y eso nos va a pasar de repente. Vamos a tener expresión un poquito más larga. Todos los términos que contengan y' van a quedar a un lado. Todos los términos que no tienen y' van a quedar al otro y vamos a factorizar por y' y finalmente vamos a despejar. ¿Ya? En general, todos los problemas de derivación implícita son de ese estilo. Vamos con el tercero. X cubo más y al cubo igual a 6xy. Entonces, note que esto lo podemos escribir así. X cubo y de x al cubo 6x por y de x. Entonces, derivando, ¿cómo va a quedar? Derivando, a ver, te queda 3x cuadrado más derivada de potencia 3y de x al cuadrado por la derivada de lo que tiene adentro, y' igual a 6, y ahí tenemos la derivada de otro producto. Entonces te queda la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, y'. Condensemos la escritura. Te va quedando 3x cuadrado más 3y cuadrado y' igual a 6 y más x por y'. Entonces la idea es despejar todos los términos que contengan y'. Todos van a quedar en un solo lado. Entonces, vamos a multiplicar el 6 acá. Te queda 3x cuadrado, 3y cuadrado y' igual a 6y más 6x y'. Entonces, todos los términos con y' van a quedar en el lado izquierdo de la igualdad. 3y cuadrado y' menos 6x y'. Al lado derecho, todos los términos que no tienen y'. 6y menos 3x cuadrado. Factorizamos por y' en el lado izquierdo. Te queda y' factor de 3y cuadrado menos 6x. Al lado derecho, 6y menos 3x cuadrado. Y ahora dividimos. Entonces esto va quedando. Y' es igual 6y menos 3x cuadrado y abajo 3y cuadrado menos 6x. Yo podría factorizar por 3 y dividir arriba y abajo y te queda 2y menos x cuadrado y abajo te queda y cuadrado menos 2x. Ese sería entonces y'. ¿Se entendió? Un poquito más largo, por supuesto, ¿no? Porque van apareciendo más términos y todo, pero siempre la dinámica es la misma. Uno deriva y obtengo y', ¿cierto? Despejando los términos, ¿cierto? Que van quedando a un lado, todos los términos sin y' al otro y finalmente hacemos el despeje. ¿Ok? Bien. Entonces, observación. Observación. Aquí también hay aplicaciones, ¿ya? Aquí también hay aplicaciones. Y una de las aplicaciones es la que nosotros ya hemos visto, que son las rectas tangentes y normales.
Rectas tangentes entonces y normales. La recta tangente muy similar a lo que hemos visto, pero ahora en forma implícita quedaría así. Y menos y0 igual a la derivada evaluada en el punto x0 y 0 por x menos x0. Esa es la ecuación de la recta tangente. Y la recta normal es y menos y0 igual a menos 1 dividido en la derivada en x0 y 0 multiplicado por x menos x sub 0. ¿Ya? Ahí me quedó medio feo. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las ecuaciones de rectas tangentes y normales en expresiones definidas implícitamente. Ya vamos a ver, justamente vamos a hablar un poco de eso para, para justamente aprovechar de hacer el cálculo, ¿no? Y vamos a aprovechar, de hecho, un ejercicio parecido al que hicimos recién. ¿Ya? Entonces, ejercicio sea la curva definida implícitamente por x logaritmo de y igual a y logaritmo de x. Ya te entregan una curva implícita de esa manera. Determinar las ecuaciones de las rectas tangente y normal en el punto 1,1. Ya te piden las ecuaciones de las rectas tangente y normal en ese punto. Fíjate que ahora la curva está dada en forma implícita. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Solución. Lo primero es señalar que la recta tangente necesita un x0 y un y0, que normalmente está dado por el punto que te están entregando. Por lo tanto, esto queda así. Y menos 1 igual a la derivada de la función en 1,1 multiplicado por x menos 1. Y la recta normal, de acuerdo a la ecuación que recién vimos, es y menos 1 igual a menos 1 partido en la derivada en ese punto multiplicado por x menos 1. Entonces, lo que nos está faltando son las derivadas. Entonces tenemos x logaritmo de y igual a y logaritmo de x. Recuerde que si lo escribimos en forma extensiva, esto sería x logaritmo de y como una función igual a y como función por el logaritmo de x. Entonces, vamos a derivar. Derivando, te queda derivada de un producto. La derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero, x, por la derivada del logaritmo, 1 partido por lo que tiene adentro, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Ahí hay regla de la cadena. Al otro lado también tenemos un producto. Te va quedando la derivada del primero, y prima, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del logaritmo, 1 partido por x. Vamos a condensar ahora la escritura.
te va quedando logaritmo de y más x partido en y por y prima. Y acá te queda y prima logaritmo de x más y partido x. Entonces, todos los términos que contienen y prima los vamos a dejar a un lado. Todos los términos que no tienen y prima se van a quedar al otro. Entonces te queda x y prima dividido en y menos y prima logaritmo de x igual a y partido x menos logaritmo de y. Al lado izquierdo tenemos un factor común, y prima. Y prima te queda x sobre y menos logaritmo de x. Y acá te queda y partido x menos logaritmo de y. Despejando, te va quedando así. Y prima es igual y partido x menos logaritmo de y. Y abajo te queda x partido y menos logaritmo de x. Una vez que yo obtengo la derivada, la reemplazo en el punto donde se pide, que es el 1,1. X vale 1, y vale 1. Entonces te queda y prima en 1,1 es 1 sobre 1 menos logaritmo de 1. Abajo te queda 1 sobre 1 menos logaritmo de 1. Bueno, logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, y prima en 1,1 vale 1. Ahí tenemos el resultado de la derivada en ese punto. Una vez obtenido eso, reemplazo en las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal. Entonces, esto queda así. L sub t es y menos 1 igual la derivada por x menos 1. Si yo despejo, te queda y menos 1 igual a x menos 1. Finalmente, la recta tangente es la ecuación de la forma y igual x, ¿ya? La recta normal es y menos 1 igual a menos 1 partido en la derivada por x menos 1. Esto es y menos 1 igual a menos x más 1. Hacemos el despeje y finalmente te queda que y es igual a menos x más 2. Ahí está la recta normal y acá está la recta tangente.